Hola, en el video anterior estudiamos la saturación del transistor bipolar. En este video revisaremos el análisis por recta de carga. Vamos a partir de la configuración básica de emisor común, la curva característica de salida de esta configuración. Si analizamos entonces la malla de salida, tenemos que el voltaje colector emisor es igual al voltaje de la fuente, VCC, menos la corriente que pasa por la resistencia. Si miramos entonces la condición en la que la corriente en colector es igual a cero, tenemos que el voltaje colector emisor sería igual al voltaje de la fuente, y con esto trazamos nuestro punto límite en el eje de voltaje. A su vez, podemos revisar la condición en la que el voltaje colector emisor sea igual a cero y obtenemos que la corriente en colector es igual al voltaje de la fuente, VCC, sobre la corriente en colector, y procedemos a trazar el punto límite en el eje de corriente. Si unimos ambos puntos, construimos entonces nuestra curva de recta de carga, y con ella podemos determinar el punto Q de operación siempre que conozcamos el nivel de corriente en la base y que corresponde al punto específico de operación en el circuito. Recordemos que esta línea recta se conoce como recta de carga porque está definida por la resistencia de carga y que en este caso tenemos en colector. Como vemos en la figura, si la corriente en la base se cambia debido a cambios en la resistencia en la base, eso en última lo que hace es cambiarme la corriente en la base, y por lo tanto mi punto Q de operación se va a mover a lo largo de mi línea de recta de carga. También tenemos que si fijamos el voltaje de la fuente VCC e incrementamos la resistencia de colector, la recta de carga se desplaza hacia la derecha o izquierda, como vemos aquí en la figura, donde el punto Q de operación también se mueve hacia la derecha o la izquierda, pues siempre que tengamos fija la corriente en la base. Y de otro lado, si nosotros fijamos la resistencia de colector y variamos el valor de la fuente VCC, la recta de carga se desplaza hacia la derecha o izquierda, vemos que se conserva la misma pendiente de la recta. Tenemos ahora este ejemplo donde debemos encontrar los valores de la fuente y las resistencias de colector y base, asumiendo la recta de carga de la figura para circuito básico emisor común que hemos venido trabajando. Aquí con este punto encontramos el voltaje de la fuente cuando estamos asumiendo que la corriente en colector es igual a cero. Tenemos entonces que el voltaje en la fuente VCC es igual a 20 voltios. Que si miramos el otro punto, que lo obtenemos cuando el voltaje colector emisor es igual a cero, tenemos que la resistencia en colector es igual a VCC sobre esa corriente, que es la misma corriente en colector de saturación, y por lo tanto entonces es igual a 20 voltios sobre 10 miliamperios, es decir, igual a 2 kiloohms. Queremos que el punto Q de operación sea esto, lo cual me indica que estoy aproximadamente en la mitad de la corriente en base de 20 microamperios y 30 microamperios. Tengo que mi corriente en la base lo voy a fijar en 25 microamperios. Y ahora pues puedo analizar mi malla de entrada. Entonces yo tengo que VCC es igual a RB por IB más el voltaje base emisor. Aquí despejamos la resistencia en la base y vamos a encontrar que es igual a VCC menos el voltaje base emisor sobre la corriente en la base. Y esto nos da igual a 772 kiloohmios. Agregamos ahora una resistencia en el emisor. Aquí vemos entonces que el corte en el eje de voltaje sigue siendo el mismo, mientras que el corte en el eje de corriente está dado por el valor de la fuente VCC sobre la suma de la resistencia en colector y emisor. Y con esto construimos nuestra recta de carga, que vamos a estudiar con un ejemplo. En este caso tenemos el valor de los componentes del circuito y tenemos entonces que trazar la recta de carga. Cuando la corriente en el colector y por tanto la corriente en el emisor es igual a cero, el voltaje máximo va a ser 18 voltios. Entonces yo trazo por aquí mi punto donde sé que es VCC y es igual a 18 voltios. Entonces sabemos que la corriente en colector de saturación es igual al voltaje de la fuente sobre resistencia en colector más resistencia en el emisor, y eso para este caso me da igual a 5.45 miliamperios. Entonces con ese punto trato de trazar una recta entre esos dos puntos y ya tengo entonces mi recta de carga. Teniendo entonces que la corriente en la base es de 15 microamperios, lo que hacemos es mirar en la curva de corriente de base de 15 microamperios,
Cruzamos entonces con nuestra curva de recta de carga, tenemos aquí nuestro punto Q de operación, y si proyectamos hacia el eje de voltaje, vamos a encontrar que el voltaje colector emisor es de aproximadamente 7.5 voltios, y si proyectamos hacia el eje de corriente, tenemos que la corriente en colector del punto Q de operación es aproximadamente 3.3 miliamperios. De nuestra ecuación que relaciona corriente en colector con corriente en base, tenemos que beta es entonces igual a la corriente en colector sobre la corriente en la base. Eso nos da aproximadamente igual a 220. Y por último, ya tenemos beta, tenemos los valores de corriente, tenemos los valores de voltaje. Entonces nos piden calcular cuál es el valor de la resistencia en la base. Entonces si analizamos la malla de entrada, vamos a encontrar que la resistencia en la base es igual a VCC menos el voltaje base emisor menos resistencia en el emisor por la corriente en el emisor sobre la corriente en la base. La corriente en colector es aproximadamente igual a la corriente en el emisor. Vamos a encontrar es aproximadamente igual a 911 kiloohmios. En este video estudiamos el análisis por recta de carga con el que podemos encontrar el punto de operación de un transistor bipolar a través de su curva característica de salida. En el próximo video recapitularemos un poco lo visto hasta el momento y nos enfocaremos en la polarización del dispositivo con un divisor de voltaje. Los dejo con las referencias bibliográficas. Saludos.